¿Esperas a alguien tú? No. Buenos días. ¿Puedo pasar? Hola. ¿Qué quieres? Quería pedirte disculpas por lo de anoche. Te habrás echado unas risas con Eva a mi costa, ¿eh? Lidia Eva se fue al minuto después de irte tú. Bueno, pues muy bien. Ya te has disculpado. ¿Quieres algo más? Sí, explicarte lo que pasó. No, a mí no hace falta que me expliques nada porque no soy idiota. Además que tú a mí no me tienes que dar ninguna explicación. Hanna, tú y yo no somos pareja, no somos nada, con lo cual puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana. Lidia, me gustas mucho. Anda, pues mira qué bien, ¿eh? Esta noche lo voy a celebrar, que tengo champán. Entre Eva y yo no hay nada, ¿vale? Nada de nada. ¿No? Pues mira, díselo a ella, porque yo creo que viéndola como vino ayer, yo creo que se piensa que sí, que algo tenéis. Vale. Vale, habíamos quedado. Me entró ayer por la tarde en la parra y no supe decirle que no. Pero solo somos amigas. No hay nada entre nosotras, Lidia. Me gustas tú. Pues a mí me gusta que me digan las cosas a la cara. Sin mentiras, sin secretos, sin ningún rollo raro. Y contigo me da la sensación que siempre me estás ocultando algo. Y eso no lo quiero en mi vida. Y si no te importa, en media hora entro a trabajar, así que ya sabes dónde está la puerta. ¿Tarde para una michelada, rubia? En serio. ¿Y tan en serio? Como que me prometiste ayer una y no me la hiciste. Bueno, como ayer te fuiste así, tampoco me diste otra opción. Bueno, pues hoy he venido así a que me la hagas, ¿sí o no? Claro, claro. Me sorprende mucho verte por aquí. No sé, pensaba que no me querrías ver la cara de nuevo. ¿Qué ha cambiado? Nada. Por eso estoy aquí, porque no ha cambiado nada. Bueno, y porque tengo mucha curiosidad por saber a qué saben tus primeras micheladas. ¿Y a qué estás jugando? Yo no estoy jugando a nada, Eva. ¿No? No. ¿Y cómo llamarías todo lo de ayer, entonces? Llamémoslo metedura de pata. Una metedura de pata. ¿Y Lidia cómo crees que le llamaría? A mí, ¿cómo lo llamaría Lidia? Ni me va ni me viene. Lidia y yo no estamos juntas. No hay nada entre nosotras. Nada. De nada. Y a ti te gustan las cosas claras, ¿no? Es lo que más me mola de ti. En realidad la que dijo que le gustaban las cosas claras fue ella, no fui yo, pero bueno, todo bien. A mí lo que no me gusta es que nadie tome las riendas de mi vida. Y me parece bien. Lo que pasa es que he estado pensando y creo que deberíamos darnos otra oportunidad. ¿Ah, sí? Sí, creo que tenemos mucho en común y creo que nos lo podríamos pasar muy bien. ¿Tú crees? ¿Tú no? Creo que te gusto tanto como tú a mí. ¿Cuánto es eso? ¿Por qué no quedamos y lo compruebas? Porque sé que tú ocultas mucho más de lo que muestras. ¿Y eso es malo? Inquietante. ¿A ti no te gustaba el peligro?
Ah, espera, el peligro eres tú. ¿Que debo tenerte miedo? No. A Eva Velasco no le da miedo a nada y nadie. Porque no me fío. Ni de nada, ni de nadie. Ni de ti menos. Hace tiempo me dijiste que hay otra Eva que nadie conoce, ¿no? Pues hay otra Hannah que nadie conoce. Y aquí tienes la oportunidad de conocerla. Para ser una principiante, no está mal. ¿Te vas? Me voy. ¿En serio? Espera. Espera. ¿Qué? Que el cóctel era invitación. Yo no quiero tu dinero. ¿Y eso propina? No quiero tu propina. Ya está, cógelo. Que es para ti. Buenos días. Buenos días. ¿Me pones para llevar 2 croissants a la plancha y 2 cafés con leche? Vale. Una cosa, ¿fruta preparada tenéis? Bueno, con el desayuno completo ponemos un cuenquito de Macedonia. Te lo puedo poner para llevar y te sale casi en el mismo precio. ¿Quieres? Venga, pues ponme dos completos para llevar. Vale. Vale, gracias. A ti. Hola, Hola. no te había visto. Ya, a veces pasa. Me alegro en realidad de haber coincidido contigo porque lo de ayer me dejó muy mal cuerpo y quería hablar tranquilamente. Pues no puedo. Tengo prisa. Lo siento. Bueno, Lidia, no me refiero a hablar ahora mismo aquí, me refiero en otro momento, cuando tengas un hueco. Pero es que no tenemos nada de qué hablar, ¿no? Lo dejamos todo claro ayer. Entonces, ¿qué? Ni amigas. Nada. Es que creo que tú y yo tenemos conceptos distintos de lo que es ser amigas, o de lo que es quedar a tomar algo, o de lo que es todo en general. Así que mejor lo dejamos. ¿Y qué? ¿Ni me vas a dirigir la palabra? No, solo te estoy diciendo que no podemos ser amigas después de todo lo que ha pasado. A ver, aquí tienes 2 desayunos completos. Gracias. ¿Te cobro? Sí, por favor. Gracias. ¿Tú qué tal con Eva? Vaya. O sea que ayer viniste a pedirme una oportunidad diciéndome que no tenías nada con ella y ahora... Eso no será un desayunito romántico, ¿no? Cuando me regalaste ese cuaderno, me dijiste, no hay que mirar atrás. Lo importante es el futuro, ¿no? Sí. ¿Y? Pues eso estoy haciendo. Dejando atrás el pasado. O sea, el pasado soy yo y Eva es el futuro. Bueno, Lidia, llámalo como quieras. Y tampoco entiendo el tonito de rencor. Tú me cerraste la puerta, ¿no? ¿Y que tengo que estar 1, 2, 3 años de duelo por ti porque ya no me quieres? No. Claro, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero mira, te voy a dar un consejito como amiga. Si tienes un lío con una mujer, no vayas calentando la cabeza a otras. ¿Y sabes qué te digo? Que creo que esto es lo mejor que nos podía pasar. No hubiese merecido la pena. Suerte con tu nueva relación. Esta mañana me he quedado como con ganas de más y he cogido y me he escapado del trabajo. Es que, fíjate, yo no soy muy de refranero popular, ¿eh? Pero hay uno que dice que las prisas son muy malas consejeras. Me gusta, es bueno. Pero hay otro que me gusta más,
es que no hay que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. No sé, Emma. Dijiste que te gustan las cosas claras. Más clara no puedo ser. ¿Esperas aquí? Sí. ¿Todo bien? He ido a cerrar la puerta para tener un poquito de intimidad, ¿no? Que tampoco se tiene que enterar todo el barrio. Pues a mí no me importa que se enteren. Ah, no. ¿Dónde estábamos? Pues justo eso estaba pensando. Te iba a invitar a cenar. ¿Qué te parece? ¿A cenar? Esta mañana a desayunar y ahora a cenar. A ver si en realidad tú lo que estás haciendo es cebarme como un cochinillo para comerme en Navidad. Pues... ¿Sabes qué? Me has leído los pensamientos. Espera que esta noche lo podamos repetir. Ya, pero es que tengo mucho lío en el pub. Te lo dije. Pero oye, aquí estoy, ¿no? Aunque sea para 10 minutos. ¿10 minutos? Pues yo creo que me da tiempo a contarte una cosa que se me ha ocurrido. ¿Se te ocurren unas cosas? Madre mía. La mensajería que me inspira mucho. Me acabo de acordar que sí que tengo que irme ya. Se me había olvidado una cosa. Lo siento. Sí. Sí, es que no le avisé a Quintero que estaba aquí, me he escapado un poco y como vea que no estoy trabajando me la lía. O aún peor, se pone a ordenar el almacén y no veas qué desastre. Ah, sí, fíjate, yo me imaginaba el capo un poquito más organizado. Mira, no sé cómo era antes, pero ahora un caos. Vaya. Bueno. Hanna, ¿somos mujeres adultas o qué somos? Ya, pero tampoco hace falta hacer más daño, ¿no? Ya. ¿Me cobras, por favor, Daniela? Claro que sí. Son 3:30. Vale, perfecto. Gracias. A ti. ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta el mundo? ¿Qué tal tu día? No sé qué es lo que ha visto Hanna en ti, pero ya se le caerá la venda. ¿Cómo le pasó contigo, dices? ¿Sabes qué pasa? Que creo que al final el tiempo pone las cosas en su sitio. Y se dará cuenta de quién eres. Yo creo que Hanna sabe perfectamente con quién está. Es más, creo que lo que le pasaba contigo es que como tienes este carácter así como tan agrio, ¿no? Tan difícil y este afán por invertir tiempo de tu vida en casos perdidos, pues igual se aburría un poco, ¿no? Está buscando un poco de vidilla. Si tú lo dices. Pues me temo que no solo lo digo yo. Hola.
Estamos cerrados, Lidia. Pues la puerta estaba abierta. Además, no vengo a tomar nada, que solo quería hablar contigo. Lidia, vamos a dejarlo ya. Ya está. Mira, Hanna, ya sé que entre nosotras no hay nada. No vengo a arrastrarme. Solo vengo a advertirte sobre Eva. Porque creo que no sabes dónde te estás metiendo. Para haber asumido que no hay nada entre nosotras, sí que te preocupas por mí, ¿no? Porque creo que Eva es una tía peligrosa. Y está metida en movidas muy chungas. Ya, Lidia, por favor. Hanna, escúchame, tienes que creerme. Sé de lo que hablo. Y sospechamos... No debería decirte esto, pero sospechamos que Eva trafica con armas. Wow. Si sospecháis, me meterá en prisión, ¿no? Pues no puedo, porque Eva es una tía muy inteligente y todavía no tenemos pruebas para incriminarla, pero sé de lo que estoy hablando. Y lo único que hago es preocuparme por tu seguridad, nada más. Sabes, esto me suena a aquella vez que intentasteis encasquetar a ese muerto a Quintero. Rulfo era, ¿no? Y al final no era nada. Mira, Lidia, es que por muy poli que seas, es cutre meter mierda entre Eva y yo por despecho. No es despecho. Y me duele que pienses así. Además, que entre tú y yo no haya nada no significa que no me importes. Ya. Me he dado cuenta de cuánto te importo cuando fui a tu piso a pedirte perdón y me echaste. Bueno, mira, piensa lo que quieras. Yo solo quería advertirte antes de que sea demasiado tarde. Pues advertida estoy. Ahora vete, por favor. Si puede ser, no le digas nada a Eva. ¿Vale? Es información policial. Y me la estoy jugando. Sí, dígame. Hola, buenos días. ¿Hablo con Eva Velasco? Sí, soy yo. Verá, le llamo del Departamento de Neurología del Hospital Madrid Sur. ¿Le ha pasado algo a mi padre? Siento decirle que ha tenido otra crisis. ¿Está bien? El doctor prefiere hablar con usted en persona. Tiene que venir aquí. Claro. Sí, voy ahora mismo para allá. Gracias. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Está Eva? No, Eva no está. Ha tenido que irse. Oh, qué pena. Es que le he traído unas varitas fertilizantes para la orquídea, que son un poco exigentes y necesitan abono extra. ¿Te importa que las vaya colocando? Vale, gracias. Oye, ya tengo el ordenador delante encendido. Me pide una contraseña, ¿qué hago? Vale, no necesitas ninguna contraseña para acceder al disco duro. El USB que te ha dado hará todo su trabajo. Pero tienes que tener en cuenta la barra de progresión. ¿Y ya está? ¿Nada más? Nada más. Pero tienes que esperar a que se acabe el programa de descargarse. Si no, el programa no va a funcionar. Vale. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Me estás empezando a preocupar? Pues un poco de todo pasa, la verdad. Me llaman del hospital, que resulta que mi padre ha tenido una recaída. Llego, el neurólogo no sabe nada, el resto de médicos no sabe nada, no tiene información. No sé, ¿no te parece raro?
No, podría haber sido una confusión, sin más, ¿no? Ya, no sé, no lo veo, la verdad. Oye, míralo por el lado bueno. Tu padre está bien. No ha sufrido ninguna recaída, está estable. Ya, bueno, pero me lleva un susto. Yo esto no sé qué hace aquí, perdóname. Lucho. Paquetes encima de mi mesa, ¿no? ¿Qué haces? Pues recoger una cosa que he visto aquí en el suelo. Mira, el llavero de las carreras. Mi llavero de las carreras estaba en el suelo. Sí, aquí, al lado de la silla. Ya. Qué raro si estaba dentro de mi bolsa. Ya, pues se habrá deslizado por aquí. No sé. ¿Qué pasó con los paquetes? Que tenían mala dirección. Pero Lucho se encarga. Oye, quería preguntarte, ¿qué te apetece cenar? Pues fíjate, yo creo que mejor lo dejamos para otro día. ¿Vale? Es que se me ha acumulado un poco de trabajo teniendo que ir al hospital y eso. Qué pena, ¿no? Ya la segunda vez. Pero bueno, vale. Nos vemos otro día, ¿vale? Chao. Chao. Hola. ¿Estás lista? Dame un segundito, sí. Es que me he liado. Tenía aquí un montón de cosas de trabajo sin cerrar. Perdóname. Nada, no te preocupes. Es que he tenido un montón de curro también hoy. ¿Que había mucha gente? No te puedes ni imaginar. Es la primera hora, además. Es que hasta hace 10 minutos que se ha ido el último grupo. He venido hasta aquí arrastrándome. De haberme llamado. Ya, no, lo pensé, pero dije, va, pues doy el paseo, me despejo. Pero es que me noto agotada. ¿Lo dejamos para otro día? Mejor. Pues, ¿sabes qué? Que igual sí. Creo que yo también necesito descansar. Vaya dos. Vaya dos, sí. Pues nada, buenas noches. Espera un momentito. Es que, fíjate, yo llevo todo el día viendo tu orquídea y acordándome de la conversación que hemos tenido esta mañana. Lo siento por entrar aquí sin tu permiso. Pensaba que lo habíamos hablado. Sí, pero no es eso, no es eso. No, es que me he acordado mucho de ese día, de todo lo que pasó, porque la verdad es que pasaron un montón de cosas. Lo que pasa es que yo estaba un poco despistada con lo de mi padre en el hospital. Ya, que te llamaron y te dijeron que estaba peor. Sí, me llamaron y me dijeron que estaba peor. Y ese día tú estuviste tan conmigo. Viniste hasta 3 veces. ¿3 veces? 3 veces viniste. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Yo me acuerdo perfectamente. ¿Sabes por qué? Porque la última vez que íbamos a ir a cenar, pues viniste a buscarme y yo salí un momento para hablar con Lucho y justo entro y te veo buscando esto en el suelo. Vale, claro, me acuerdo. Claro que se me hizo rarísimo porque digo, ¿qué haces en el suelo? ¿No? Te hace la llave con la que yo abro el cajón donde guardo mi ordenador en el suelo. Sí, suele estar siempre en mi bolso. A ver, Eva. Yo vi algo en el suelo, lo recogí, pero es que no sé qué tenía que haber hecho. Pues yo creo que tenías que haberla guardado en mi bolso otra vez. Eva, creo que te estás montando una peli tú sola, porque yo, ¿para qué necesito tu ordenador? Ya, es que eso pensé yo. Digo, ¿pero para qué necesita ella mi ordenador? Me estoy montando una peli yo sola. Claro. Claro. Pero luego hablé con un amigo mío informático y me dijo que en mi ordenador habían instalado un malware. Pero claro, tú esto ya lo sabes. No tengo ni idea de qué me estás hablando. Fíjate, yo creo que sí, que sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Cuéntame. ¿Cuánto tiempo lleváis tú y Quintero planeando esto? Desde el principio.
Y todo lo que hubo entre tú y yo ha sido una farsa. ¿Es eso lo que querías oír? Hazlo. Yo ya no tengo nada que perder. Lado me lo ha quitado todo. Pero tú, ¿cómo pensabas que podría haber algo entre tú y yo? Que le ayudaste a escapar. Que le seguías el rollo, mintiéndome a mí, mintiéndole a Quintero. Qué curioso. Hablándome tú de mentiras. Que utilizas la enfermedad de mi padre para robarme mi ordenador. Hacemos lo que podemos, ¿no? Sí. Y no siempre ha sido agradable. Porque cuando pensaba en que te tenía que besar o acostarme contigo, se me revolvía todo el estómago. Pues... entonces ahí le vamos a dar la razón a Hablado, ¿no? Su chica favorita es una verdadera profesional. ¿Entonces qué? ¿Vas a matarme? ¿Tú crees que yo le tengo miedo a la muerte? Después de todo por lo que yo he pasado. ¡Venga! ¡Dispara! Igual no tengo que hacerlo ni yo. Largo. Tú. Esto acaba de empezar. Yo hace tiempo que no lo veía tan hundido y me preocupa, ¿eh? Pero bueno, venga, tira, que yo se lo apunto a Elías por dejarte sola. Vale, gracias. Y no te preocupes, que yo hoy me ocupo de él. ¡Cuidado! ¡Ah! Cuidado tú, ¿no? No, tranquilita, que no te derramas ni una gota. Ya. Veo que sigues igual de amargada, que Hannah no te ha ablandado ni un poquito el carácter, ¿eh? Uy, 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 que he metido el dedo en la llaga. Lidia, ¿Qué pasa? pues que ya ni me saludas. Bueno, no te había visto, voy con prisa, tengo que ir al juzgado. Y ya. Oye, que si quieres no te molesto más, ¿eh? Prefiero que me lo digas y, aunque duela, por lo menos saber la verdad. Curioso que una mentirosa como tú quiera saber la verdad. Ok, merecido. La he cagado mucho últimamente, ¿no? Lo siento. De verdad. Pues muy bien, ¿me puedo ir ya? Lidia, tenemos que acabar así. Con lo que teníamos. Con lo bonito que era. ¿No vas a decir nada? Es que no sé qué quieres que te diga, Hannah. Me pareces una tía un poquito difícil, por decirte algo así suave. Y prefiero mantener las distancias contigo. ¿Por qué? No es muy difícil, ¿no? Porque me hace daño. Eso es que todavía sientes algo por mí. ¿Pero tú de qué vas? ¿A ti te divierte este juego? Porque a mí no. Mírame a los ojos y dime que ya no sientes nada por mí. ¿Pero por qué me haces esto? Eres mala. Si me conocieras de verdad, nunca dirías eso. Nos estábamos conociendo, pero tú lo mandaste toda la mierda. Lidia, yo siento cosas por ti. Claro, claro, claro. Por eso cuando estabas conmigo te fuiste con Eva, ¿no? Y ahora me vienes con estas. Estoy flipando. Lidia, ya no estoy con Eva. Tenías razón, es una persona horrible.
¿Y tú te crees tus propias mentiras? ¿Es eso? Lidia, que no estoy con Eva, Que ya lo ¿verdad? sé, ya lo sé. Pero porque Eva ha escogido no estar contigo y no al revés. Y para que una persona como ella diga que eres una manipuladora, ojito, ¿eh? Que dan ganas de salir corriendo. Sin embargo, aquí estás, ¿no? Vale, no me creas. Pero yo sé la verdad. Sé que cada minuto que pasé con Eva pensaba en ti. Pues tienes razón, no te creo. Lo siento. ¿El qué? Por haber roto lo nuestro. Por haberte decepcionado. Y por haberte hecho daño. Yo también. Sabe que podríamos ser amigas, pero un poco complicado, ¿no? Es que tú lo haces complicado, Hannah. No me fío de ti. No me haces bien. Así que no esperes nada de mí. Vale, vale. Vale, bueno, pues si no volvemos a hablar nunca más, por lo menos te he dicho cómo me sentía. ¿Pedimos otra? Venga. Vale, va, invito yo a esta. Me toca. Genial. Esto termina morreo. ¿Qué te apuestas? ¿Nos pones otra de lo mismo? 2 tercios y un bitter. Sí. Vale, pues nada, siéntate, ahora lo traigo. No, tranquila, da igual, ya lo llevo yo, si te ahorras el paseo. Gracias. Bueno, ¿y qué tal? Yo, bien, bien. Con mucho trabajo, pero tranquila. ¿Y tú? Mal. Escribiendo mucho sobre ti. No, Hannah, no me vaciles, por favor. ¿Por qué piensas que te estoy vacilando? ¿Tú no me regalaste un cuaderno en el que tenía que escribir sobre mis sueños y mis planes de futuro? Pues eso hago. Porque quiero estar contigo. Lidia, ¿por qué no quedamos y hablamos como amigas? Porque no me parece muy buena idea. ¿Y como otra cosa? Pues menos, aún. Lidia, ¿cuándo me vas a perdonar? El día que vayas de frente y que dejes de ocultarme cosas. Vale, pregúntame lo que quieras. ¿Ah, sí? Porque me vas a decir la verdad, ¿no? Vale, pues, por ejemplo, ¿por qué lo dejasteis, Eva y tú? Lidia, Eva y yo no estamos juntas. No te tiene que valer con eso. Pues no, no me vale. No sé si te das cuenta, pero nunca respondes a mis preguntas. Intuyo que es porque la respuesta no me va a gustar. ¿Verdad? ¿Qué haces? ¿Quieres decirme algo o...? ¿Tengo que adivinar? Porque es que ahora mismo una adivinanza me viene fatal porque tengo que ir a trabajar. ¿Qué tienes? Gracias. ¿No te adelantó nada tu jefa ayer? Ah, es eso. Pues era mi día libre, ya no tiene mucho que decir ahí. ¿Y las fotos qué tal? ¿Estamos guapos? Supongo que querrás una disculpa, ¿no? Siento mucho, intenté ser discreta. Te salió regular. Ya, porque pasar desapercibida a mí no, eso no me sale muy bien. De todas formas, tu tío y tus primos no se dieron cuenta que yo estaba allí, ni siquiera tu hermana. Viniste al cementerio el día del entierro de mi padre. Te has equivocado, Lidia. Solo estaba haciendo mi trabajo. No, tu trabajo que es de mosca cojonera. Tú no tenías orden de estar allí. Tienes razón. Lo hice a título personal. Eres un impresentable. Bueno, que yo sepa, un cementerio es un lugar público.
Y hacer fotos no es un delito, a no ser que las comparta. Es verdad, delito no es. Es de una falta de clase suprema, como todo lo que tú haces. A un padre se le entierra una vez. Y la mía la has arruinado tú. No lo voy a olvidar. Pues no te lo creerás, pero esa no era mi intención. ¿Cuál era tu intención? Abel Cifuentes era íntimo de tu padre, ¿me equivoco? ¿Pero tú te crees que Abel se va a presentar en el cementerio sabiendo que le estás buscando? Ah, ¿que lo sabe? Pensé que no habías vuelto a hablar con él desde que se fue de vacaciones. No sé si lo sabe. No he vuelto a hablar con él. Pero si no ha vuelto, o bien está muerto o bien está escondido. Y fíjate, casi que prefiero lo segundo, porque Abel es familia para mí. Y siendo alguien tan cercano, ¿cómo no le has avisado de la muerte de tu padre? Porque está ilocalizable. Deja en paz a los míos, Alonso. Ok. Te acompaño en el sentimiento. ¿De qué me vas a acompañar tú, hombre? ¿Qué me vas a acompañar si estás disfrutando con esto? No sé a qué te refieres. ¿A que te lo tomas todo como algo personal desde lo de Hannah? ¿Hannah? Ah, la camarera esa del Moonlight que fue tu novia, luego no... Ni me acordaba. Eres patética. Mantente alejada de mi familia. Van 2 avisos. O te denuncio por acoso policial. Vale, me lo apunto. Paga, Eva, Daniela. Vale. Uf, qué frío. Mira, mira. Luchitón, ¿eh? No quiero líos. ¿Qué? ¿Cómo llevas la cagada que te marcaste? Sé perfectamente que fuiste tú bonito de cara. ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué está en la calle? Pues yo te lo voy a decir. Porque es inocente. No tenéis nada en contra de ella. No, que va. Solo varios testigos que no dudaron ni un segundo en señalarla. Varios testigos. ¿Te refieres a 4 gatos que la vieron chocarse contra no sé quién en una feria atestada de gente? ¿Esas son pruebas? Sí, porque es que justo chocó con las víctimas de los robos. Tengo entendido que las carteras aparecieron con el dinero, ¿no? ¿Es verdad? Es verdad. Vosotras os pensáis que yo soy tonta, ¿no? Lo importante es lo que piense el juez, de todos modos, y está bastante claro. Y también te digo una cosa, Lidia, era, ¿no? Suerte tienes de que no te denunciamos nosotras a ti. Enhorabuena. De verdad, lo habéis hecho muy bien esta vez. No os he podido pillar, pero bueno, todo se andará. Es cuestión de tiempo. Esta vez no se he podido pillar. Es que lo tuyo, chica, estás obsesionada conmigo, de verdad. Relájate, desde lo de Hannah, ¿no? Huele como a... no sé, como a rencor. Fíjate, yo creo que no vas a encontrar nada porque somos inocentes. Pues ¿sabes qué pasa? Es que inocentes y hermanas Velasco dentro de la misma frase como que no casan. Deja de manchar nuestro nombre, Lidia Alonso. Vas a tener problemas si no. Igual los tienes tú, por intentar amenazar y coaccionar a un agente de la autoridad. Si con amenazar te refieres a advertir de que voy a poner una demanda por acoso, entonces sí. Ahí la llevas. Tú sabrás. Por compresión física y altura podría ser el Lidia. Ten cuidado. Vamos, quítate el casco, te veamos la carita. No. Néstor, ¿voy tras él? Permiso denegado. No sabemos por qué ha cambiado de opinión. Néstor, es el vigilante, estoy segura, déjame ir. No podría ser un señuelo. Lidia, es muy peligroso. Carlos, Paula, en cuanto se marche, seguiré con el coche. Ok, recibido. Me cago en la sota de oros. Hola, ¿le puedo ayudar en algo? ¡Carlos, seguidle! ¡Seguidle!
rápido! Vamos, Lidia, Lidia. Chao, Pati. Adiós. Dios mío, pobre Lidia. Sí, qué horrible. Ojalá no sea nada tan grave y se recupere pronto. Seguro que sí, Lidia es una tía muy fuerte. ¿De qué estáis hablando? ¿Le ha pasado algo a Lidia? Sí, le dispararon en el pecho y está muy grave en el hospital. ¿Estáis seguras de que es ella? Sí, nos lo ha dicho Carlos, que estaba con ella. Oye, lo siento, no sabía que eres tan amigas. Paula, llevo un rato preguntando a todos por Lidia. Nadie me dice nada. ¿Cómo está? No lo sé, yo tampoco te puedo decir nada. La están operando ahora. ¿Has estado llorando? ¿Tan mal está? De verdad que no lo sé. Le dispararon en el pecho. No sabemos si la bala le ha tocado el corazón. Se la están sacando ahora y intentando reparar el destrozo que haya ocasionado. Dime la verdad. ¿Va a morir? No lo sé, pero espero que no. Solo sé que perdió mucha sangre hasta que llegó la ambulancia. Ha salido una enfermera diciendo que la operación era complicada y que Lidia está bastante grave. Que no salgan los médicos, no es buena señal. Yo no quiero ponerme en lo peor. ¿Cómo fue? No te lo puedo contar, es una investigación en curso. Ha sido el asesino de policías, ¿no? Ha sido él, ¿verdad? Mira, Hanna, da igual quién haya sido. No te lo puedo contar, pero de verdad, o sea, no digas nada de esto porque se me puede caer el pelo. Si no importa en realidad. Solo quiero que Lidia esté bien. ¿Por qué no te vas a casa? Déjame tu teléfono y cuando tenga noticias te mando un mensaje. No. Gracias, pero voy a quedarme aquí y esperar hasta que salgan y nos digan que Lidia está perfectamente. ¿Y el Pau no trabajas hoy? Da igual, Paula, da igual. Es una llamada. No va a parar el mundo porque yo no trabajé un día. Hay cosas más importantes. Desde luego que sí. Mira, a mí nunca me han disparado, pero me dieron un navajazo. Y en ese momento te planteas todo y valoras lo que es realmente importante para ti. A mí Lidia me importa. Y mucho. Tú a ella también le importas mucho. Nos vemos en comisaría. Perdona, ¿eres el compañero de trabajo de Lidia? Lo siento, es que te he escuchado hablar por teléfono. Nada, tú tranquila. Aquí es inevitable. Me llamo Néstor. ¿Tú eres? Hanna, amiga de Lidia. Sí. Pues un placer. Soy el compañero de trabajo de Lidia. ¿Y os conocéis desde hace mucho? Desde hace unos meses. Empecé a trabajar de camarera en el Moonlight, un bar, no sé si lo conoces. Y, bueno, nos conocimos ahí. ¿La has visto? ¿Y cómo está? Es que me dijeron que estaba durmiendo y que había que dejarla descansar. Después de la visita del médico se ha quedado frita. Oye, ¿y el policía? Es una escolta. Es una medida de prevención. ¿Prevención? ¿Pensáis que lo va a volver a intentar? No. Bueno, lo tenemos por protocolo. Tú tranquila. ¿Y estuviste ahí con ella cuando ocurrió? Todo eso
eso es una información que pertenece a una investigación confidencial. Lo siento, pero no te puedo dar detalles. Oye, sé que estáis investigando al asesino de policías. ¿Y tú cómo sabes eso? Todos los amigos de Lidia sois polis. Puedes confiar en mí. No diré nada. Estuvimos a punto de apresarlo. Pero huyó y malhirió a Lidia. Es que seguro que le plantó cara. Es muy valiente. A veces demasiado. ¿Por? Nada. Nada, olvídalo. ¿Y sois muy buenas amigas? Lo que pasa es que ahora nuestra amistad no está pasando por el mejor momento. Bueno. Estás aquí. Y eso es lo que cuenta. Lidia me importa mucho. Muy pronto la tendremos en pie de guerra, te lo aseguro. Es que tiene una fortaleza que siempre he admirado mucho. La usa para distanciarse de los demás, pero debajo de todo eso es muy sensible y es muy, muy buena persona. No se merece que le haya pasado esto. Lidia es una luchadora. Va a salir de esta seguro. No te preocupes. Los médicos son muy optimistas. Necesitaba escuchar eso. Bueno, tengo que irme a trabajar. ¿Te quedas tú aquí con ella? Sí, no se queda sola. ¿Podría pedirte un favor? ¿Podría dejarte mi número y si pasa cualquier cosa o Lidia necesita cualquier cosa, me avisas? Por supuesto. Toma. Gracias. Y podría pedirte otra cosa más. Claro. En un momento en el que consideras conveniente, ¿podrías decirle a Lidia que Hannah vino a verla? Y le das un beso de mi parte. Claro. Vale. Pues nada, muchas gracias y encantada de conocerte. Lo mismo digo. Muchas gracias, doctora. No sabes el susto que me has pegado. ¿Estás mejor? Sí. Bueno, ya tienes otro color en la cara. Nada como una buena transfusión para subir el ánimo. Y tú querías salir corriendo de la cama. Y lo que tenías era una anemia de caballo. ¿Qué ha dicho la doctora? Que no me he enterado mucho. No le ha dado mayor importancia. Después de haber pasado por quirófano y en tu caso habiendo perdido tanta sangre, pues es lo normal. Bueno, pues si no llegas a estar tú aquí... Bueno, ni lo pienses. Estás rodeada de muy buen personal sanitario. Pero vamos, si te pones aprensiva, llamo a Salgado y me pido el día. Que no, que no. Voy a trabajar y voy a cazar al malnacido ese. ¿Seguro? Que sí, ve y dame una alegría, anda. Venga, luego te cuento. Ay, Hannah, pasa. ¿Cómo está? Pues bien. ¿Qué haces aquí? Yo me tengo que ir a currar. Hasta luego, chicas. Hasta luego. Es que le di mi número de teléfono a tu compañero de trabajo y me llamó y me dijo que estabas inconsciente. Pensaba que... ¿Que me había muerto? ¡Qué susto! ¿Qué ha pasado? Una anemia. Pero la doctora ha dicho que es normal, como perdí mucha sangre. Bueno, pero estás bien. Sí que esperabas verme muerta. No me extraña. ¡Qué bestia eres, Dios! Nada. Me han hecho una transfusión y ya está, como nueva. Le voy a pillar el gustillo a esto, ¿eh? Como los Rolling. Bueno, sí, ya veo que estás en forma. Oye, me alegro mucho. Ya me han contado que estuviste por aquí, ¿no? Bueno, sí, somos amigas, ¿no? Bueno, pero una amiga no va al hospital corriendo por un simple desmayo. No sabía si querrías verme.
Pero cuando me dijeron que te habían disparado en el pecho, tenía que venir y verlo con mis propios ojos, que estabas viva. Con esos ojos. Cógelo, ¿eh? Por mí no te cortes. Lo siento. Sí. Sí, había visto los mensajes. En 10 minutos llego. No te vayas sin mí. ¿Te tienes que ir? Sí, lo siento. Es que había quedado con una amiga para echarle un cable y me está esperando. Bueno, no te preocupes. Me ha sentado muy bien este ratito. Mejor que la transfusión, que ya es decir, ¿eh? ¿Y a mí? Pues hasta pronto, amiga. Termínate eso. Está asqueroso, tía. Pero tienes que comértelo y reponer fuerzas. Pues tráeme un menú de la parra. Ya verás cómo repongo fuerzas. Ajá. ¿Y qué más? Mira, si lo ve la enfermera, se lo va a decir al doctor. Y el doctor va a pensar, esta chica no se está recuperando. Y tendrás que quedarte aquí para siempre. Pero es que esto no se lo daba yo ni a las gallinas, si las tuviera, ¿sabes? Pero bueno, me lo como por lo que has dicho. Para ponerme bien y salir de aquí cuanto antes y pillar al hijo de perra ese. Oye, ¿habéis conseguido averiguar algo más? No, que sigue siendo un hijo de perra. ¿Y tú con tu amiga qué tal? ¿Qué amiga? Ayer quedaste con una amiga, ¿no? Ay, claro, ella sí, está bien. Gracias. Es demasiado personal y no me lo vas a contar, ¿no? No, no es eso, es que es una historia muy triste. Y no estamos aquí para eso, ¿no? Para historias tristes. Pues no. Yo lo único que necesito es comer, de verdad, y que volvamos a ser amigas. Yo nunca dejé de ser tu amiga, Lidia. Bueno, lo de esta chica es que ella trabajaba para un lado, como yo. Pero al salir todo esto, pues no tuvo tanta suerte como yo y no ha podido encontrar un trabajo normal. Y lo está pasando mal. Y cuando se deja, pues le ayudo un poco con lo que puedo. Bueno, si yo puedo ayudar. Gracias. Hace mucho que no veo esa sonrisa. De hecho, la última vez creo que fue cuando me regalaste ese cuaderno. Y era lo primero que apunté en él. ¿Ese cuaderno? Claro que sí. Y escribo un montón en él, ¿eh? ¿En serio? Lidia, si para eso me lo regalaste, ¿no? Escribo, pues, sobre cosas que me pasan, sobre las cosas que le pasa a la gente a la que quiero. Y lo último que escribí en él es que fui a verte al hospital y que estabas mejor. Y has escrito que estuve a punto de palmarla, pero como soy una tía a tope de fuerte, estoy como una rosa, ¿no? Sí, pero con pequeñas anotaciones, como que Lidia se queja mucho, coma, pide comida que no puede comer. Oye, ¿estás bien? Sí. Llamo a la enfermera. No, tranquila, no la llames, son los puntos que me tiran. Y no la llames porque luego lo vas a apuntar en el diario, ¿no? Vas a decir que soy una flojita, que enseguida llamo a los médicos para cualquier cosa, ¿no? No. En realidad, creo que eres muy valiente. Y te admiro mucho. Creo que eres una heroína. No, Hannah, tú eres la heroína. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Y lo estaba haciendo mal, por cierto. No. Sí, porque desobedecí y por eso estoy aquí. Fui de lista. No, Lidia. Creo que hiciste lo que pensabas que tenías que hacer, que cumpliste con tu deber. Vale, pues entonces me vas a acompañar a hablar con mi jefa, ¿vale? Y le cuentas esto cuando me abra el expediente disciplinario, ¿sí? Sí, perfecto. Vale. Voy contigo. Bien. Oye, ¿y por qué dices que soy una heroína? ¿Por qué lo eres?
porque a ti no te pagan por ayudar a antiguas compañeras. Lo más fácil sería darles la espalda, ¿no? Y así olvidarte de esa vida. Bueno, no creo que sea de heroína, creo que es de persona decente. Bueno, pues lo que tú digas, pero aún así es admirable. Pues creo que ahora me vas a admirar un poquito más. ¿Por? Por una cosa que tengo en la mochila. ¿Qué tienes en la mochila? Una sustancia ilícita que si nos pillan tomándola nos vamos a meter en un lío. Perdón. ¡Oh! Dios mío. Extra fino. Ya hablo. Chocolate, 75%. cacao. ¿Tú cómo quieres que te haga el monumento? ¿Quieres una estatua ecuestre, una columna trajana? ¿Prefieres una glorieta con tu nombre? Una rotonda, tirando. Vamos bien. Qué rico. Voy a comer un poco más. Vale. No. ¿Qué hace usted aquí, señorita? Anda, pensaba que ya te habías ido. Sí, hombre, ¿y perderme mi visita favorita? Ni de coña. ¿Qué va? He salido a pasear y a estirar un poco las piernas. Oye, pues te veo ya bien, ¿no? ¿Estarás contenta de que te dan el alta? Sí, por fin. Tengo unas ganas de volver a casa y al trabajo. ¿Al trabajo? No sé, ¿no te da miedo de que te vuelvan a disparar? No, los polis recibimos una formación específica. Nos preparan psicológicamente para volver a trabajar después de cualquier episodio traumático. Ya, bueno, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? De verdad, no creo que tenga ningún problema en reincorporarme. Ya, es que, ¿de qué me sorprendo? Si eres la tía más dura que conozco. Sí, bueno, seré dura en el trabajo, pero en mi vida personal soy bastante blandita, tú lo sabes. Entonces, ¿mañana vuelves a trabajar? No, mis jefes me han dicho que me quede descansando unos días. Bueno, bien, me parece bien, ¿no? Manta, peli, relax, un buen caldito. Pues mira, se me acaba de ocurrir un plan. ¿Qué te parece si tú y yo quedamos mañana? ¿Qué pasa? Es que no creo que sea buena idea hacer planes. Pensaba que se estaba recolocando las cosas entre nosotras, o bueno, esa es la impresión que tenía. Ya, pero yo venía aquí porque estaba muerta de miedo por ti, estaba muy preocupada, pero no significa que fuéramos a volver. Vaya, cómo cambian las tornas, ¿no? Hace nada era yo la que te estaba dando calabazas. No sé, quizás he usado este tiempo para replantearme las cosas. Y has llegado a la conclusión de que pasas de mí. No, Lidia, yo no paso de ti, no. Pues entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? ¿De qué? Hanna, es que me da la sensación que otra vez me estás ocultando algo. No, yo no te estoy ocultando nada. Simplemente creo que es mejor que seamos amigas. Así es menos complicado, ¿sabes? Pero es que a mí no me importaría arriesgarme. ¿De verdad que no lo quieres intentar? Siento el malentendido. Tranquila, no pasa nada. Oye, ¿estás bien? Sí, me ha dado un pequeño bajón, pero estoy bien. Esto se soluciona descansando un poco y ya está. Bueno, pero Lidia, no te quiero dejar así. Yo lo prefiero.